Ahora les explico un poquito sobre el beso con Claudio, que es el cantante de la agrupación Los Capos. En primer lugar, todos me dicen, ¿son o no son pareja? ¿Son novios o no son novios? Déjenme decirles la verdad ante todo. Claudio y yo no tenemos una relación amorosa, una relación sentimental. ¡Oh my God! No somos novios, no somos enamorados. ¡No! ¿No qué? No te lo puedo creer. Lo del beso pasó de pronto así en escenario. Yo esa noche me quedé a bailar un poquito porque sí me gustan las canciones de Los Capos. Me encanta y me quedé a bailar. Y habíamos tomado un poquito de vino, ¿no? Con mi amiga, con mis amigos. Y ahí estaba Claudio y me llamaron Yarita al escenario. Entonces yo pues soy una chica alegre. Me fui al escenario. No, de hecho, y Claudio me dice, bailamos, cantamos y de pronto me dio un besito, pero fue así, un piquito, fue así, si lo ven en el video fue un ¿cómo le dicen? Un piquito. No fue un beso así como sabroso, un beso así como apasionado. No fue así, no, solo fue un piquito así nada más, solo fue un piquito. Pero mira, yo les voy a ser bien sincera, no tenemos ni un tipo de relación con él. Puedo aguantar el hambre menos el chisme. No somos novios, no somos parejas ni nada, somos dos personas que estamos como amigos. Él tiene 23 años, yo 30 años, así que es una persona muy, muy amorosa, es lindo, la verdad. Les recomiendo a todas las chicas solteras que quieran conquistar su corazón a Claudio, les recomiendo porque es un chico bien alegre, bueno, sobre todo cariñoso, amable, y pues bueno, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir de él? Que es muy buena persona, de verdad. Entre él y yo hay una amistad. Y lo del beso, pues pasó el momento, porque yo estaba ahí, me quedé a escuchar los temas de Los Capos y estaba así con un par de vinos y pues pasó. Me gustó esa vez en Huancayo, que fue la primera vez. Claro que me gustó, me encantó. Me encantó. Se los juro, recuerdo muy bien y nunca voy a olvidarme de la primera experiencia que pasé, porque fue la primera vez. Como estaba soltera, no tengo a quién rendirle cuentas, no tengo que dar explicaciones a nadie. Y pues cuando se presentó esa oportunidad, yo lo tomé así, tranqui, y se lo juro, y fresh, y se lo juro que sí me ha gustado mucho, de verdad. Por eso nunca me voy a olvidar del chico de Huancayo. ¿Cómo se llama? Ay, no lo sé. No se acordaba, pero lo vamos a buscar. De hecho, no pasó nada. Yo viajé, después de esa presentación en Cochas, viajamos hay un lugar cerca por ahí. Llegamos noche, de madrugada. Tarma. Y me fui rápido. Y hasta hoy en día no lo volví a ver al chico de Huancayo. Pero creo que en la próxima voy a buscarlo, voy a llamarlo, va a ser mi invitado especial cuando yo regrese a Huancayo. Lo llevaré como mi invitado especial porque para mí de verdad es una persona muy especial. Tiene 21 años. Sí, tiene un 21 años. Un bebé. Y me preguntan, oye, si tú me robas un beso, pero primero tienes que como que
decirme, Yarita, quiero robarte un beso. Y si tú estás soltero, un besito, claro, ¿por qué no, no? Ya que me dicen repartidora de besos, ya que me dicen besucona, chapera, ¿qué me importa lo que me digan? No me interesa, estoy sola, estoy soltera, así que puedo hacer lo que yo quiero vivir la vida, señores. Quiero vivir la vida.